El tema de hoy es Cristo a la diestra del poder de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo, pero hay varias cosas que podemos resaltar, principalmente todo lo que hemos estado viendo en este capítulo 26. Pero para entrar ahorita en estos versículos que vienen siendo del 57 al 68, acabamos de ver lo que fue la traición de Judas la semana pasada. Llega por nuestro Señor Jesús, llegan estos hombres que tanto planearon esto para llevarlo a cabo. Lamentablemente uno de los 12, ese es el que se los entrega hasta en un lugar, como lo vimos en el Getsemaní, o sea, en un lugar de retiro de nuestro Dios, un lugar que solamente los discípulos y Jesús conocían, que ellos pasaban tiempo ahí, y vinieron a Jesús como contra un ladrón, con espadas, con palos, ¿no? Así se presentaron para prenderlo. Inclusive nuestro Señor Jesucristo le dice, ahora todo esto aconteció, y ese fue el tema inclusive de la semana pasada, precisamente para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Nada va más allá de la mano de nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, es soberano, y Él tiene el control de todas las cosas. Bueno, así entramos al verso 57 y nos dice: los que prendieron a Jesús, o sea, una vez que lo agarraron, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esto es bien importante, porque antes de llevarlo con Caifás, lo llevaron también con Anás, que era suegro del sumo sacerdote Caifás. Y esto lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan. Acuérdense que los 3 evangelios están conectados, y lo que omite uno lo dice el otro, y viceversa. Entonces dice Juan 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Luego de interrogarle a Anás, entonces le llevaron ante su yerno Caifás, que era el sumo sacerdote. La conspiración fue muy bien planeada. Triste y lamentablemente para aquel traidor, y triste y lamentablemente para estos políticos y religiosos, porque Dios les estuvo dando a través de Jesucristo oportunidad para que se arrepintieran, y nunca se arrepintieron. Ahora estaba escrito, pero qué lamentable es, como decía nuestro Señor Jesús, ¿no?, que los tropiezos van a venir, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, y eso es lo triste. Entonces dice que le llevaron al sumo sacerdote Caifás, de manera que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo estaban ya reunidos en la asamblea, en la casa de Caifás, en la casa del sumo sacerdote, listos para cuestionar e interrogar a Jesús, tal y como lo habían planeado en Mateo 26, o sea, en este mismo capítulo, pero en el verso 3, tal y como lo habían planeado, se llegaba el tiempo. Lo que por tanto tiempo planificaron, por fin llegó. La hora era entre la medianoche y el primer canto del gallo. O sea, estamos hablando a las 12 a.m., a las 3 o 5 de la mañana, que es más o menos cuando los gallos empiezan a cantar, dependiendo la región. Por fin tenían a Jesús, creyendo la mentira de Satanás, de que ellos ahora tienen el control, cuando en realidad nunca tuvieron el control. Nunca han tenido el control. El verso 58 nos dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro le seguía de lejos, ¿no? Pedro siguió de lejos a Jesús y quería saber cómo es que esto iba a terminar. Quería ver cómo es que iba a acontecer
todo esto que le iban a hacer a Jesús. Yo pienso también que Pedro fue a ver para ver si Jesús hacía uno de sus milagros y lograba escapar. Recuerden que ellos tenían en mente que Jesús iba a ser, o sea, el Cristo iba a ser un Alejandro Magno, literalmente, un libertador, o un David, un hombre que no perdió ninguna batalla, o un conquistador, precisamente como Alejandro Magno. Entonces, a lo mejor él tenía un poquito la esperanza, como era el más arrebatado de los discípulos, de decir: quiero ver en qué queda esto. Vamos a ver si Jesús logra escapar de esto, o qué está sucediendo. Porque aún no sabía él lo que le esperaba y lo que le iba a acontecer, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya se lo había dicho, y ustedes saben a qué nos referimos, que lo estaremos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque Pedro no entró solo a la casa de Caifás, donde interrogarían a Jesús. Iba otro discípulo con él. Es algo que Mateo omite, pero que el Evangelio de Juan nos lo revela, y nos dice en Juan 18, versos 15 y 16, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, dice Juan. Y este discípulo, escucha, era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Vemos que este discípulo tenía influencia, ¿no? Tenía sus influencias, estaba relacionado con el sumo sacerdote, conocía al sumo sacerdote, y la portera lo conocía a él. Por eso es que Pedro pudo entrar, porque estamos hablando de la casa de Caifás. No cualquiera entraba ahí, y menos con lo que estaban haciendo. O sea, menos con toda esta intriga que habían levantado en contra de Jesús. Y ahorita te vas a dar cuenta el por qué era todo tan hermético, por qué todo tenía que estar tan sellado. Bueno, aquí nos damos cuenta precisamente que este discípulo tenía sus buenas relaciones. Y aunque no dice su nombre, se deduce que era el discípulo amado, porque Juan nunca habla de sí. Está igual que el apóstol Pablo, cuando él dice: conocí a un hombre, y no dicen su nombre. Él siempre decía el discípulo amado, refiriéndose a él mismo. Entonces sabemos que Juan está escribiendo de él mismo. Juan y Pedro son los que llegaron y estuvieron ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y así entramos al verso 59 y 60, y nos dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Quiénes era el concilio? El concilio es también llamado como el Sanedrín, y era el cuerpo de políticos y religiosos más poderosos del pueblo judío, para que te des una idea. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso es que nunca la política puede ir ligada, por así llamarlo, a la religión o al cristianismo. No puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. Siempre que estos dos poderes se unen, algo malo acontece. Siempre. Entonces aquí podemos ver que ellos tenían el poder y ellos tenían la autoridad de hacer muchas cosas, porque mantenían una amistad con los romanos, con el gobierno romano. Eran corruptos, ellos eran muy influyentes, y por fin llegó el día de la mentira e hipocresía del hombre. La conspiración por fin se concretaba. Lo que habían estado planificando, sí, aquí mismo lo vimos, hace rato lo vimos en el verso 3, y ahora en el verso 4 dice que tuvieron consejo. ¿En dónde?
en el patio de la casa de Caifás, así dice el verso 4, ahí mismo en Mateo 26, para prender con engaño a Jesús y matarle. Bueno, ya tenían a Jesús, ahora tenían que buscar el engaño. Y trajeron a varios que hablaron mentiras, pero no podían atraparlo. Esto es lo que habían planeado en el patio de Caifás. Pero ahora su sueño se hizo realidad y al fin lo tenían allí a nuestro Señor. Ahora hay que entender esto. Por eso les decía que se oye lógico lo que nos dice el apóstol Juan. Obviamente que Juan no está mintiendo cuando dice que llegaron, siguieron a Jesús y que por medio de él fue que le abrieron la puerta también a Pedro. Si no, no hubieran entrado, porque simple y sencillamente esta audiencia que le estaban haciendo a Jesús era 100% ilegal por diversos motivos. Número uno, los juicios criminales no debían tratarse en la noche. O sea, para que nos demos una idea cómo a estos religiosos y a estos líderes y a estos políticos les encantaba tergiversar inclusive la palabra de Dios o romper las leyes por su influencia. Entonces, número dos, los juicios de casos capitales podían ser tratados únicamente en el templo. Estaban violando lo segundo. No se tenía que hacer en la noche, y si se tenía que tratar un asunto capital, tenía que ser en el templo y no en el patio del sacerdote. Y número tres, y ambos juicios deberían hacerse en público. Y aquí lo estaban haciendo en secreto. La palabra añade que muchos testigos falsos se presentaron. Estos políticos y estos religiosos violaban todas las leyes, incluyendo la ley de Dios. No hallaban de qué manera acusarle para prender con engaño a Jesús y matarlo. Ellos no querían darle un escarmiento a Jesús. Ellos no querían ponerle un estate quieto a Jesús. Ellos querían matarlo. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, dice, y el verso 61 dice que dijeron: puedo derribar el templo. Dijo, dicen, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos testigos falsos están tergiversando las palabras de Jesús. Algo muy característico de la persona de Satanás. Porque Satanás miente desde el principio. A él le gusta tergiversar la palabra de Dios siempre. A él le encanta torcer la escritura. Lo que Dios dice, te dice una media verdad y luego te mete la mentira, tergiversa. Y eso es lo que hace, es la característica del siervo de Satanás. Y es la diferencia que hay entre el siervo de Dios, porque el siervo de Dios te hablará la palabra como es. Como Cristo mismo lo dijo. Cristo mismo dijo: yo no vengo a hablar de mí mismo. Lo que he escuchado, eso es lo que les digo. Lo que el Padre me ha dicho que hable, eso es lo que yo he hablado. Así de simple es también para nosotros. Porque el adversario miente y es homicida desde el principio. Entonces dice que es especialista Satanás en tergiversar la palabra de Dios. Porque la serpiente es astuta, así nos dice desde el principio, desde el Génesis capítulo 3, cuando aparece la serpiente, dice que es astuta y tiene una palabra que a él le fascina, que fue la que le dijo a Eva cuando le dice: con que Dios os ha dicho, con que Dios te ha dicho. ¿Ah, sí? Ok, pues agárrate, pues esto es mentira y es así, 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 así. Y eso es lo que hace el enemigo. Lo vemos mintiendo desde el principio de la humanidad, desde el Génesis. He aquí el testimonio falso completo de estos dos testigos falsos en Marcos 14, 58 y 59. Dice: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, dice Marcos, porque estaban mintiendo, mentira tras mentira.
Jesús nunca dijo que Él lo derribaría. Jesús nunca dijo que lo derribaría a mano y que levantaría a otro sin usar las manos. Era una mentira. Esto fue lo que realmente dijo Jesús. Juan 2, 19 al 21 dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba profetizando de su resurrección, de lo que realmente iba a acontecer. Pero estos no lo podían entender. Entonces estos falsos fueron usados por el diablo para distorsionar lo que Jesús dijo en realidad. Versos 62 y 63 nos dice la palabra: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Vaya, esto es bien importante. Te conjuro, por el Dios viviente. Vayamos a la cultura. Esta frase es bien importante para que lo podamos entender. Los judíos de aquel tiempo, no sé si los de ahora, podían jurar por el cielo, podían jurar por la tierra, podían jurar por Jerusalén, podían jurar por su propia cabeza o por su propia vida, pero jamás, jamás, jamás por Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, para que evitar ese juicio divino a causa de sus mentiras, por eso es que nuestro Señor Jesús en Mateo 5:34 una vez les dijo que todo esto había sido también creado por Dios. O sea, la tierra, Jerusalén, el cielo. Entonces, que jurar por todo esto, Jesús los confronta y prácticamente les dice: no jures por nada, porque todo va relacionado a Dios. Entonces, para que no sigan mintiendo, si juras, no lo hagas así, porque vas a seguir mintiendo. Jesús nos enseña que tengamos cuidado al jurar y prácticamente nos dice: hey, déjense de mentiras. O sea, mejor, dice en Mateo 5:37, que tú sí sea sí y no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mejor que tu sí sea un sí, tu no sea un no, o sea, ten palabra. Pero Caifás, siendo astuto, hace que nuestro Señor haga juramento por Dios. Y le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Vaya importante a lo que nuestro Señor Jesús accede para demostrarles que iba a jurar por Dios, que lo que les iba a decir era la verdad en toda la extensión de la palabra. Y vemos la contestación de nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 26, 64, el verso 64. Jesús les dijo: tú lo has dicho, le dice a Caifás. Y además les digo, o sea, se refiere a Caifás, le contesta a Caifás y le dice: tú lo has dicho. Y además les digo, ahora se dirige a los gobernantes que están ahí y al Sanedrín, y le dice que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tú lo has dicho. Nuestro Señor no la pensó 2 veces. ¿Quieres la contestación? ¿Quieres que jure por Dios para que veas que es verdad? Lo que yo mismo les he enseñado, que nunca jamás jures por Dios. Bueno, pues tú lo has dicho. O sea, sí soy el Cristo. Y además les digo que verán al Hijo de Dios, o sea, me verán a mí sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes.
Qué increíble. ¿Quieres tu respuesta? Ok, ahí te va, y te va conforme a las Escrituras. Es lo que le está diciendo. Siempre es lo que me encanta y me fascina de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hablaba, todo lo que decía, iba ligado a la Escritura, iba ligado a la palabra, iba ligado a todo lo que se habló de Él a través de los profetas. Entonces verán al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra de Dios Padre, o sea, sentado a la diestra del poder de Dios, Cristo a la diestra del poder de Dios. El Salmo 110:1 dice, Yahvé dijo a mi Señor, dice David, Yahvé dijo a Elohim, Yahweh dijo al Shaddai, es lo que está diciendo. O sea, a mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No es al Shaddai, es a Adonai. Yahweh dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor está hablando de volver a la gloria que tuvo con el Padre desde el principio. No está hablando absolutamente nada nuevo. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado o al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Eso es lo que les está diciendo. Vuelvo a donde yo estuve siempre, a la diestra del poder de Dios, para que Jesús fuera glorificado. Lo que Jesús les está diciendo es lo mismo que escribió Juan en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice la palabra en el original, era con Dios, es en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba a la diestra de Dios Padre, y el Verbo era Dios. Eso es lo que está diciendo. Bendito sea su nombre. Y viniendo en las nubes del cielo, aquí está hablando simple y sencillamente lo que profetizó Daniel y lo que también lo vemos profetizado en Apocalipsis. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Verán al Hijo del Hombre viniendo con poder. Lo que les está diciendo Jesús, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Simple y sencillamente, lo que Jesús les está diciendo, todo está escrito. Nuestro Señor nunca se salió ni se saldrá de la Escritura. Siempre hizo y dijo lo que el Padre le mandó que dijera e hiciera. Y nosotros, amados hermanos, debemos de hacer lo mismo. Y tú puedes decir, ¿y cómo es que puedo hacer lo mismo? Jesús se comunicaba con el Padre y el Padre le hablaba. Bueno, el Señor nos dejó la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y no nos debemos salir de ahí en lo absoluto. Debemos de hacer y decir lo que nos dice la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Verso 65 y 66 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia, ¿qué les parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo o es digno de muerte. Rasgó sus vestiduras. Ahora yo mismo les diría, ahora a ustedes, ¿qué les parece? Normalmente estará una expresión de mucho pesar conforme a la cultura judía. El rasgar las vestiduras era una acción de mucho pesar. Caifás se merecía un Oscar. Era un hipócrita de primera, al igual que Judas. Caifás no estaba rasgando porque, ay, es que blasfemó. No. Estaba actuando este tipo. El supuesto
de Caifás era un engaño. A estos sacerdotes les gustaba tergiversar la palabra de Dios. Se la pasaron acusando y acusando y acusando a Jesús de que Jesús era el que tergiversaba la palabra, pero lo que Jesús les hacía y les evidenciaba eran sus tradiciones. Jesús nunca, jamás tergiversó la palabra de Dios. Porque yo no he venido a violar la ley, dice, sino a cumplirla. Jamás la violó. Y ya lo vimos, inclusive en todo Mateo, lo estuvimos viendo todos nosotros. Siempre se la pasaron acusándolo y acusándolo. Y lo que ellos hacían es que ellos son los que tergiversaban la ley. Ya Jesús se los había dicho en Mateo 7:13, en Marcos 7:13, dice, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. O sea, invalidaban la ley, pero se apoyaban en su tradición. Dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Prestemos atención para ver lo que están haciendo estos religiosos, para ver lo que está haciendo Caifás. Y nos vamos a quedar con el ojo cuadrado, porque nunca se nos ha enseñado. Levítico 10:6. La ley de Yahvé, en la que supuestamente ellos se apoyaban, en la Torá. Dice Levítico 10:16, entonces Moisés dijo a Aarón, o sea, al sumo sacerdote de ese tiempo, y a Eleazar, a Itamar sus hijos, o sea, a toda la descendencia del sumo sacerdote, y les dice, no descubran sus cabezas. Si están ahí leyendo, ¿qué dice? Ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahvé ha hecho. O sea, tú como sacerdote, y menos el sumo sacerdote, vas a rasgar tu vestidura para que no mueras. El pueblo sí puede rasgar sus vestiduras y echar cilicio sobre su cabeza y lamentar, pero al sumo sacerdote o al sacerdote no, jamás, generación tras generación. Pero ¿sabes qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Que como el Talmud, o sea, el libro de sus tradiciones, sí se los permitía, es por eso que esto lo hicieron así, invalidando la ley de Dios por el Talmud, por sus tradiciones. Entonces nos dice la palabra de Dios en Levítico 21:10, lo vuelve a repetir, y les dice el Señor a los sacerdotes, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, o sea, entre su descendencia, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. O sea, tienen un llamado especial por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, dice, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Entonces, ¿qué está haciendo Caifás aquí? Invalidando la palabra de Dios por el Talmud, por su tradición que ellos inventaron. En ese tiempo oscuro, donde no hubo palabra de Dios, en esos 400 años que quedaron ocultos, ahí fue donde estos hicieron y deshacieron. Esto es para que también nosotros, amados hermanos, abramos los ojos bien con todos los líderes religiosos, aún conmigo, y que conozcas las verdaderas intenciones que hay en el corazón de cada uno de ellos. No todo lo que brilla es oro. Estos hombres eran influyentes
Y me atrevo a decir que si estos hombres hubieran estado entre nosotros hoy en día, tendrían multitudes. Porque imagínate nomás. Claro que hay religiones así, donde los reyes y los ricos millonarios se inclinan ante ellos. Pero muchos es lo que quieren, porque quieren lo que tiene el líder, no lo que dice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado a quién seguimos y a quién escuchamos. Si esas personas no están de acuerdo con la palabra de Dios, tú tienes todo el derecho como hijo de Dios a decir: no quiero escuchar más de él. Y que no te asusten con que si te vas a ser maldecido. Jamás, jamás. Prestemos mucha atención, porque esta gente era influyente. Sí, ante Pilato y ante otros gobernadores, Caifás tenía una influencia tremenda, tremenda. Pero eso es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Vayamos siempre a la palabra, porque tú vas a ver a Pedro, tú vas a ver a Juan, tú vas a ver a Mateo, tú vas a ver a cada uno de sus discípulos o apóstoles como Pablo. Caramba, estos hombres se la pasaban de cárcel en cárcel, ni siquiera en hoteles. Por eso Pablo se anima a decir: yo traigo las marcas de Cristo. Estaban lacerados, golpeados. ¿Cuál influencia de ellos? ¿Con quién? Caifás, en lugar de pesar lo que estaba haciendo este hombre con su actuación, es que se estaba gozando porque había encontrado la manera de acusar a Jesús de muerte. Eso es lo que está haciendo. Por fin lo había agarrado y por fin podía jactarse y gritar y decir: blasfemia. Este hombre está blasfemando. ¿Qué más queremos oír? Ha blasfemado. ¿Qué les parece? El tal es digno de muerte. Claro, eso es lo que él quería. Y hace su farsa de rasgar las vestiduras cuando ni siquiera estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Pero así somos muchos de nosotros. Seguimos más al hombre que a lo que dice la palabra. Si alguien hubiera entendido la palabra, si alguien entendido hubiera estado ahí, hubiera dicho: ¿por qué rasgó su vestidura? Si la ley de Moisés dice que el sacerdote, y menos el sumo sacerdote, debe rasgar sus vestiduras. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Si uno que estuviera estudiando la Escritura se le acerca a Caifás y le dice: muéstrame, sumo sacerdote, ¿dónde dice que debes de rasgar tus vestiduras? Pero ¿sabes qué es lo que hubieran hecho? ¡Blasfemo! Y se le lanzan también a esa persona. Y eso ha acontecido a través de los siglos. El hombre que está aquí enfrente puede hacer y deshacer y decir lo que quiera, que al cabo no hay ni quien le diga nada. Qué triste. Versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Yeshua HaMashiach, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Haciendo escarnio de él, burla de él. Eres el Cristo, a ver, profetízanos. El otro evangelio nos habla que le cubrieron sus ojos y le pegaban y le decían: adivina quién. ¿Quién fue? Esta es la segunda etapa de los sufrimientos de Jesús. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas les dije que íbamos a ver 10 etapas de los sufrimientos de Jesús? La primera etapa fue en el Getsemaní, cuando sus gotas eran tan grandes como gotas de sangre que caían a la tierra. Desde ahí empezó su sufrimiento. Y esta es la segunda etapa,
los puñetazos, las abofetadas, los escarnios, las burlas. Ahora le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos. Isaías 53:5 dice, profetizando Isaías 700 años antes de Cristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Escucha, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ponte a pensar en ese momento, ¿cuántos de los santos hombres de Dios a través de todos los tiempos, estoy hablando de los elegidos de Dios, de como tú y yo, que Dios así lo quiera, que cuando cerremos nuestros ojos aquí los abramos en la eternidad con Él? Es por esto que Jesús hizo. El castigo de nuestra paz, de esta paz que tú gozas. Y aunque ahorita puedes decir, ay, nos enfermamos, sí, decía Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más peso de gloria, o sea, algo maravilloso, algo glorioso que nos espera. ¿Y sabes a quién se lo debemos? A Jesús. De que no los abras en el infierno, se lo debes a Jesús. Bendito sea Dios. Él pagó las abofetadas, los trompones, como decimos aquí en México, los puñetazos, las escupidas, la burla, el engaño, el escarnio de los burladores o de los escarnecedores, porque eso significa escarnecedor, burlón. Gracias a Dios por ello. Toda esa golpiza, todo ese desfiguramiento que tuvo Él en su cuerpo, en su cara, y las burlas, las merecemos tú y yo, pero no Él. Mas sin embargo, Él cargó el pecado de nosotros. Hebreos 12:2-3 dice, puesto los ojos en Jesús. Nos dice la Escritura, nos dice el Espíritu Santo en esta mañana a ti y a mí, y al que nos escucha en Facebook y en YouTube, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando las burlas, y se sentó a la diestra del trono de Dios, tal y como se lo dijo a Caifás y a todos los líderes que estaban ahí, religiosos y políticos. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, para que tengamos ánimo de que Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que nosotros debemos cantarle, alabarle, sentirnos con una gratitud hacia Él por todo lo que hiciste. Papá, eres bueno, eres precioso. Amén. Sí, si le vas a aplaudir, apláudele como Él se lo merece. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la burla, el escarnio, simplemente en obediencia al Padre. ¿Qué le dice al Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Dispuesto a cargar el pecado de todos nosotros, dispuesto más que nada al querer pasar de esa copa, como lo vimos las semanas pasadas, a no separarse del Padre por primera vez en siglos. Nunca se habían separado, únicamente por esas horas, y para Él era un martirio. Para nosotros debe de serlo hasta peor el no tener a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que Cristo estaba tratando de evitar. No era la muerte, no Él sabía que lo tenía que hacer. Era esa separación por esas horas, cuando el cielo se oscureció. Y cuando Él grita a gran voz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso era lo que Él no quería.
¿Y sabes por qué lo abandonó el Padre? Porque el Padre es santo, santo, santo. Y en ese momento estaba viendo tu pecado, mi pecado, el pecado de los de antes de Jesús y los del futuro cayendo sobre Jesús. Por eso es que te digo que Él nunca nos hubiera recibido jamás. Enemistados, pero a través de Cristo vino la reconciliación con el Padre. Y ahora el Padre, cada vez que nos ve, ve a Jesús en nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque todo esto lo hizo por amor. Por eso es que Cristo está a la diestra del poder de Dios.